Ecuador está a punto de descubrir, de la manera más difícil, que con México no se juega, y menos aún cuando se trata de violar la soberanía nacional. ¿Qué tan serias son las consecuencias de irrumpir en una embajada? ¿Qué mensaje está enviando Ecuador al mundo con esta acción? ¿Y cómo lo va a pagar? ¿Con las reacciones de la comunidad internacional? Que van a ir incluso a sanciones, incluso por parte de México. Y déjenme adelantarles algo. El pago serán abonos. La crisis diplomática entre Ecuador y México ha alcanzado ya un punto de ebullición. De hecho, la OEA ha tenido que convocar a una sesión extraordinaria para el próximo martes. Y esto no es cualquier cosa. Este encuentro en la Casa de las Américas en Washington, liderado por el nuevo presidente del Consejo Permanente de la OEA, que es Chet Donovan Neymar, promete ser un campo de batalla diplomático donde se van a abordar temas cruciales como las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo y las posibles sanciones y consecuencias para Ecuador. Y esto está poniendo en perspectiva la gravedad de las cosas y la importancia de las reglas que rigen las interacciones entre estos estados. El gobierno mexicano, por su parte, tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Ha denunciado que estas violaciones de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y repatriar a su cuerpo diplomático van a tener consecuencias graves y México está enviando ya una señal fuerte de que no va a tolerar este tipo de infracciones, este tipo de violaciones a nuestra soberanía nacional y que hay consecuencias ya serias en el camino. México recurrirá a la justicia internacional tras el asalto a su embajada en Ecuador. Así lo confirmó el domingo la canciller Alicia Bárcena tras recibir a los diplomáticos de su país que abandonaron Quito luego de la ruptura de relaciones con el gobierno de Daniel Noboa. La escalada diplomática entre los dos países tuvo su punto culminante la noche del viernes, cuando policías irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y refugiado allí desde diciembre, aduciendo que es objeto de una persecución política. Nosotros, a partir de mañana, estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, a donde estamos presentando este triste caso. 18 personas, entre diplomáticos y sus familiares, arribaron el domingo a México tras ser acompañados al aeropuerto que sirve a Quito por los embajadores de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras, quienes vigilaron que se respetara su integridad. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. La irrupción policial a la embajada mexicana en Ecuador, sin precedentes en la historia reciente, fue condenada por numerosos países del continente americano, España y la Unión Europea, así como organismos como la ONU y la OEA. Bárcena resaltó que México no solicitará que los diplomáticos ecuatorianos dejen el país y que se garantizará la seguridad de su embajada, luego que decenas de manifestantes se reunieran a las afueras de la sede diplomática. ¡México! 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 Porque no somos iguales de entrada. Y este es un mensaje claro de que la diplomacia y el respeto por las normas internacionales para México no son negociables y nosotros sí las respetamos. La cuestión, Alba, y vamos a hacer una ligera pausa aquí porque ¿para qué querían a Jorge Glass? Ahora que lo tienen, está a punto de la muerte por circunstancias bastante sospechosas, Alba. Demasiado. Según lo que está circulando, por un intento de homicidio por sobredosis un intento de suicidio, no de homicidio, perdón. Un intento de suicidio por una sobredosis de ingesta de medicamentos. Una pregunta aquí, amigos. ¿Ustedes alguna vez sabían o habían escuchado que un reo, sea cual sea, tenga libre acceso a medicamentos? Jamás. Jamás. Es una norma de los centros penitenciarios. Exacto. Ningún reo, por el delito que esté, tiene acceso libre a medicamentos. Frasco completo. Así es. Ya sean medicamentos o no controlados. Es una regla penitenciaria a nivel internacional. Hace unos días hubo un influencer que fue detenido en un país
Y él mismo dijo que pidió a sus familiares que le proporcionaran medicamentos porque se sentía muy estresado en el momento. Él nunca tuvo acceso. Y porque tiene prescripción por una prediabetes. Exacto, dijo, ¿no? Tiene prescripción por prediabetes y por los nervios y por otros problemas médicos. Medicamentos. Él nunca tuvo acceso a esos medicamentos. Siempre los tuvo la policía que estaba a cargo de él. A la hora que él requería los medicamentos se le proporcionaban, pero él nunca tuvo los frascos de medicamento con él, justamente para evitar estas cosas. ¿Cómo es posible que un personaje como un vicepresidente como Jorge Glass, que fue el que asaltaron la embajada para sacarlo, le dejen toda la libertad de todos los medicamentos para que el señor pueda disponer de ellos? Sobre todo cuando es una persona que le interesaba tanto al presidente ecuatoriano tener bajo su control. Lo tienes que cuidar para que no se te suicide. ¿Cómo es eso posible? No es creíble, Alba. No. Simplemente bajo los principios de los centros penitenciarios, bajo la mínima inteligencia común nos indica que un reo no puede tener libre acceso a una sobredosis de medicamentos. No es creíble. Y si Jorge Glass, que realmente su vida peligra en estos momentos, según diversos reportes, ni Dios lo quiera, llega a pasar a mayores este incidente, entonces se le va a juntar otro problema enorme al presidente de Ecuador. Estamos presenciando un momento que va a redefinir las reglas del juego diplomático en Ecuador. Y este incidente no solamente es un desacuerdo bilateral, no nos engañemos, es un examen de los principios fundamentales que sostienen las relaciones internacionales en todo el planeta. No se trata nada más de un insulto de Ecuador a México, es una grave violación a nuestra soberanía nacional. Y si se permiten este tipo de acciones que queden sin respuesta, se va a sentar un terrible precedente, no muy peligroso, donde la inviolabilidad de las misiones diplomáticas se va a ver comprometida. Pero la OEA, que es, por cierto, una organización, significa Organización de Estados Americanos, para tener un poco en contexto la gravedad de lo que estamos hablando, ¿qué es exactamente? ¿Qué representan? ¿Hasta dónde llegan los alcances de esta organización? Fue fundada en el 48 y la OEA es el organismo regional, de hecho, más antiguo del mundo. Fue creado con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, para la discusión y para el análisis de los asuntos americanos, del continente, pues. Busca promover valores como la democracia, defender los derechos humanos, asegurar la paz entre nuestras naciones y la seguridad de nuestro continente. También busca fomentar el desarrollo económico y social. Entonces, ¿qué facultades tiene la OEA para influir en esta situación de Ecuador y lo que hizo a México? Bueno, la OEA actualmente es un órgano que es un órgano consultivo, es un órgano de mediación en conflictos entre los Estados miembros, y yo creo que nunca había tenido un papel más importante como hoy. La OEA tiene el poder de convocar a reuniones como la sesión extraordinaria que se va a realizar precisamente gracias a Ecuador para tratar este conflicto diplomático, y puede de hecho emitir resoluciones que, aunque son legalmente vinculantes, no son legalmente vinculantes en algunos casos y en otros sí. Lo que sí vemos es que llevan un peso político y moral muy fuerte. Pero, ¿qué tan lejos podría llegar la OEA? No estamos hablando de una simple llamada de atención, de un jalón de orejas a Noboa. Las medidas pueden ser tan graves como la situación que requiere este caso. Miren, iniciemos con lo que seguramente vamos a ver en los niveles de lo más barato que le puede salir a Ecuador a lo más caro. La OEA podría, iniciando por lo más básico, empezar con un llamado al diálogo y a la negociación. Pónganse de acuerdo, siéntense, platiquen, y eso va a facilitar pues un espacio para que México y Ecuador expongan su punto de vista, busquen un terreno común, tal vez una disculpa. Esto son ideal, pero tal vez no sería lo suficiente. Esto no dejaría de lado el terrible precedente que Ecuador marcó, que no se había visto jamás en la historia del mundo. Ningún país, repito, ni siquiera el Congo, ni siquiera Afganistán, ni siquiera Pakistán, en donde hay este tipo de rebeliones, de grupos extremistas, de golpes de Estado, ni siquiera en esas circunstancias se había visto lo que se vio en Ecuador hacia el consulado mexicano, en casos donde hay tensiones altas. Y eso, de un solo diálogo, seguramente no va a ser la solución.
La OEA va a tener que mantenerse firme seguramente, va a tener que mediar activamente para lograr algo más concreto y que este precedente terrible no se vuelva a repetir. No solamente estamos hablando de mitigar la crisis actual, sino de que tiene que establecer un precedente que desaliente futuras violaciones diplomáticas para que ningún otro país del mundo cruce esta línea jamás. Ya no se trata solamente de México, ¿eh? Vamos con la siguiente medida, que es más contundente, que podríamos ver que sucedan en las próximas horas. La OEA podría, por supuesto, emitir una declaración en donde condenara las acciones de Ecuador. Miren, no me gusta decir de Ecuador, porque, pues sí, lamentablemente Noboa representa a Ecuador, pero no creo que los ecuatorianos se sientan identificados con estas acciones. Entonces, pues digamos Noboa. Si estas son consideradas como violaciones a las normas internacionales, ¿qué implica esto? No es solamente un papel con palabras, es una señal muy poderosa para la comunidad internacional que pone en entredicho el compromiso del gobierno de Noboa con las leyes y con los principios globales. Y este tipo de condena que se llevaría a su administración no solamente va a afectar la imagen de su país, sino que también podría generar consecuencias económicas y políticas. Por ejemplo, podría influir en cómo otros países u organizaciones deciden negociar con Ecuador en el futuro. Esto va a alejar muchas inversiones de su país. Ahora, hablemos de lo más extremo. Podríamos estar viendo incluso la suspensión del país, de Ecuador, en la OEA, aislarlo. Y esta idea, aunque suene drástica, la verdad es que no es del todo descabellada en contextos de grave violación de normas y principios democráticos o diplomáticos. Nicaragua, que ha sido señalado incluso por los Estados Unidos y otros países de ser una dictadura, jamás se ha atrevido a algo así. Jamás. Es más, hay una resolución en estos momentos de Nicaragua en la ONU acerca del papel de Alemania enviando armas a Israel. Ni siquiera Nicaragua ha cruzado esa línea. ¿Qué implicaría realmente esta suspensión para Ecuador? Y más aún, ¿cuán frecuente es que un país enfrente esa consecuencia tan grave? La suspensión de un miembro de la OEA no es algo que hayamos visto. Sería una decisión mayoritaria de los Estados miembros y se consideraría cuando hay rupturas significativas del orden democrático o violaciones gravísimas a las normas diplomáticas, justo como esta que hizo Ecuador. Entonces, si una medida actualizaría esa hipótesis de la OEA, sería esta precisamente. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto antes? Bueno, la verdad es que no muchas. Un ejemplo notable fue precisamente la suspensión de Honduras en el 2009 tras el golpe de Estado que derrocó a su presidente. Y esto nos da una pista de cómo estaríamos hablando de gravedades de esa medida en el orden diplomático y democrático. Y para Ecuador estar de hecho en el punto de mira ahora de la OEA por una posible suspensión es una señal de crisis profunda en sus relaciones internacionales. Han tocado fondo. No se trata solamente de un acto simbólico. Las consecuencias de verdad son tangibles y van a ser duraderas. Lamentablemente, amigos, van a ir mucho más allá de la administración de Noboa. Va a quedar para Ecuador. Va a quedar marginado de la OEA. Y eso podría significar, pues no nada más que pierdan voz, van a perder voto en las decisiones claves que afectarían a la región del continente americano. Y hay algo más. Realmente, ¿qué tanto perdería Ecuador con esto? No se trata solamente de que vayan a perder influencia política. Estamos hablando, por supuesto, de que van a perder acceso a programas de cooperación, van a perder muchísimo dinero. Hablamos de ayuda económica. No podrían tener acceso a proyectos regionales en áreas cruciales como, por ejemplo, la salud, fondos de educación, fondos internacionales de seguridad. Imagínense todo lo que perderían. Miren, pongamos algunos números sobre la mesa, algunos ejemplos. La cooperación, por ejemplo, a través de la OEA, abarca muchos sectores. Hay fondos destinados para la lucha contra el narcotráfico, algo que le interesa mucho a Ecuador en estos momentos. Fondos para apoyar a la promoción de la democracia hasta la protección de los derechos humanos. Fondos de apoyos de desastres naturales, por ejemplo. No podemos dar un valor exacto de cuál es el monto de lo que perderían, pero evidentemente ese aislamiento le costaría a Ecuador
miles de millones de dólares en oportunidades, en desarrollos, en pérdidas. Eso que no estamos hablando aquí del deterioro de la confianza y de la imagen a nivel internacional, el acceso a créditos. Pero todavía hay un escenario peor, mucho más allá del impacto diplomático. ¿Qué va a significar esto, lamentablemente, para el pueblo ecuatoriano? Porque en términos prácticos, la suspensión podría afectar la colaboración en áreas como, por ejemplo, el comercio, la seguridad, la educación, ayuda financiera para desastres naturales, como decíamos. Las ramificaciones de estos van a tener repercusiones muy serias en la economía ecuatoriana, en el bienestar social, y eso se va a reflejar en acciones diplomáticas que van a tener efectos serios en la vida de las personas ahí. No es una exageración. De eso la gira la OEA. Es el motivo de la OEA. Para eso fue creada. Y por eso, esta crisis entre Ecuador y México es mucho más que un desacuerdo bilateral. Es un momento decisivo para la diplomacia en el hemisferio occidental. Cada país va a defender aquí su posición y el desenlace que va a tener esta situación, por supuesto que va a tener repercusiones serias y duraderas para Ecuador. Más allá de la administración de Noboa, lamentablemente se pasó a traer entre las patas al país entero, Alba. Sí. Y somos pueblos hermanos, que es lo peor. Exacto. Y que creo nos pongan esto, ¿no? que mucha gente no ha logrado entender algo. Entiendo que mucha gente dice que el señor Glass es un delincuente. Puedo entender todo eso. Había manera de pelearlo, amigos. Hay manera. No dar el salvoconducto para que el señor saliera de Ecuador es una forma de impedir que salga del suelo ecuatoriano. Hay instancias internacionales para pelear que el señor salga del suelo ecuatoriano, y eso hubiese sido la manera legal y propia de hacerlo. Lo que hicieron fue ilegal, invadieron un país. Recuerden que las embajadas de cada país se consideran territorio de ese país. Vaya, dicen por ahí, el hilo viene de Assange, porque cuando se le otorgó el asilo político a Julian Assange, estaba Jorge Glass como vicepresidente. Y si recordamos, el presidente actual de Ecuador es ciudadano estadounidense. Nació en Miami en 1987. Entonces, por ahí viene, está cumpliendo la agenda de su país natal. Lo que aquí debemos recordar también es, viniendo a la mesa nuevamente Assange, ni Estados Unidos se ha atrevido a asaltar la embajada que tiene resguardado a Assange, y Noboa se atrevió a asaltar la embajada mexicana. Sí debe quedar un precedente. Hay vías legales para pelear que el señor Glass no hubiese dejado suelo ecuatoriano. Hay vías legales para exigirle a México que le retirara el asilo político, que le retirara el refugio. Hay vías legales para pelear esto. Lo que acaba de hacer es ilegal, es algo que no se debe permitir, y en eso no estamos discutiendo si el señor Glass es o no es un delincuente. Lo que hizo el presidente de Ecuador es ilegal. No se debe permitir para ningún país. Ni México puede asaltar la embajada ecuatoriana, ni mucho menos la embajada ecuatoriana puede asaltar la embajada mexicana. Hay instancias legales por pelear que, miren, cuánta hambre no le trae Estados Unidos a Julian Assange, y no se han atrevido a hacer lo que acaba de hacer el señor Noboa. Y eso es falta de inteligencia, amigos, porque desafortunadamente en este momento sí se está hablando del Ecuador por la decisión que tomó su presidente, que va a tener represalias. Hay varios países que van a poner sanciones a Ecuador por esto, porque ningún país en este momento tiene la seguridad o la certeza de que Noboa no va a ordenar un asalto a sus embajadas. De hecho, los diplomáticos mexicanos que abandonaron Ecuador de la embajada de Ecuador fueron escoltados por otros diplomáticos de muchos países. De muchos países para asegurar su bienestar y salvaguardar su seguridad. ¿Cuándo se había visto eso? Claro. Puedes estar no de acuerdo como país en que México le haya dado el refugio al señor Glass, y podemos debatir esa parte. Está bien. Entiendo que mucha gente está muy enojada con él. Entiendo que quieren que pague. Entonces les digo,
La vía era negarle el salvoconducto, que ya lo habían hecho, para que abandonara el suelo ecuatoriano e irse a todas las instancias legales pertinentes y seguirlo reteniendo ahí dentro de la embajada ecuatoriana y pelearlo lo que fuera necesario para que el señor no abandonara suelo ecuatoriano y poder sacarlo de la embajada por la vía legal sin meterse a un Alba, país. Hubiera dicho el salvoconducto, sí, mañana te lo doy, pasado mañana, el mes que viene, mucha burocracia, las cosas aquí son lentas y se lo hubiera llevado para largo. Había formas un poco inteligentes. La única manera, Alba, es que... Y salir a venderte como la víctima. Es que Andrés Manuel protege a los delincuentes y miren que nosotros estamos tratando. Te vendes como la víctima y no como el agresor. Hay que ser inteligentes y pensar con cabeza fría. Que no coincido con ese discurso, pero cosas de políticos. Hubiera utilizado ese aspecto, por ejemplo, ese truco. Fría. Pero Alba, solamente hay una manera de defender este tipo de acciones. Uno que otro en el chat, la verdad es que como 2 o 3 de toda la gente que, bendito dices, demasiada la que está en el chat, que están defendiendo esto, solamente hay una perspectiva desde la que se puede defender un acto así. La ignorancia. Claro. La ignorancia y el desconocimiento del derecho internacional y de las normas. No solamente tratándose de la protección de los consulados, que se consideran como suelo de esos países, sino también desde la ignorancia de lo que significa ser un protegido político o un refugiado y las garantías que un país le da. Miren, déjenme mostrarles algo, a ver si no nos bloquean por mostrar lo de RT. Hace rato en tu canal lo mostramos, pero vale la pena que recalquemos aquí también esto, porque miren, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Esto que acaba de hacernos Ecuador sería... que afortunadamente no somos así. No somos así que en estos momentos México, a través de las fuerzas del orden, está protegiendo la embajada ecuatoriana para que no haya disturbios. Estamos garantizando la protección y la seguridad de los diplomáticos de Ecuador en México, porque no son administraciones iguales. Pero piensen, si Ecuador le hubiera hecho esto que nos hizo a nosotros, a Estados Unidos, o a Israel, o a Rusia, o a China, por menos que esto, ya estarían las tropas ahí rodeando la casa de Noboa y ya sería una guerra. ¿Por qué? Porque esto es un casus belli, o una causa de guerra, como lo hemos venido diciendo últimamente. Y miren, les decía, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. No lo digo yo. Vean lo que dice... de nuevo, el expresidente del propio Ecuador, Correa. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por su tiempo para RT. Es una situación indignante tanto para su país como para todo el mundo. ¿Cómo califica lo ocurrido y qué viene ahora para Ecuador? ¿Cómo lo califico? Demencial. Es imposible de entender. No se ha visto algo así nunca en la historia latinoamericana ni mundial. Irrumpir en una embajada extranjera destrozando la Convención de Viena, eso es territorio extranjero, es como invadir un país, y secuestrar a un asilado, rompiendo la Convención de Caracas y la institución milenaria del asilo. Con esto, pues Ecuador se ha puesto como un paria a nivel mundial. El rechazo, el repudio latinoamericano ha sido unánime, y es difícil de entender a dónde quieren llegar con esto. Además de hacerle daño a Jorge Glass, quieren matarlo, qué es lo que piensan hacer, pero ¿cómo piensan salir de esto? Porque han entrado en una vía sin retorno, han roto todo principio civilizatorio. No enfrentamos el fascismo, enfrentamos la barbarie. Pero, en su opinión, ¿en qué se basó el gobierno de Noboa a la hora de tomar esta decisión que evidentemente provocaría tensiones tanto con México como con otros países de la región? Bueno, el conflicto empieza primero porque ingresa Jorge Glass en la embajada mexicana y ellos dicen que es un delincuente común, lo cual es falso. Pero eso es irrelevante, lo que ellos piensen, lo que yo piense, es lo que piensa el país que lo recibe. Porque de acuerdo con la Convención de Caracas, ellos son los que analizan y dicen, este es un delincuente, es un perseguido político. Y lo que dijo México, como lo dijo Bélica en mi caso, después de estudiar nuestro caso, son perseguidos políticos, lo cual implica que los corruptos son ellos, no somos nosotros. Nosotros somos víctimas, ellos son victimarios, ¿no? Entonces ese fue el primer paso de la tensión. Luego de López Obrador, en el contexto, hace un par de días, mexicano, porque están en elecciones, dice, cuidado nos pasa lo que en Ecuador, que asesinaron a un candidato que era enemigo de la que iba primera, candidato progresista,
La culparon y le hicieron descender 9 10 puntos, subió el segundo y se convirtió en presidente. Ese segundo era Noboa, con su egocentrismo desbordado, un niño rico y maduro, se ofuscó, se volvió loco, y lo que hace es expulsar por esas declaraciones a la embajadora de México. Esa es la medida más extrema, aparte de la ruptura de relaciones. Ahí solo sigue ruptura de relaciones, no hay otra, ¿no? Bueno, declarar la guerra. Entonces, si por una tontería así, expulsa a la embajadora. Rodean la embajada de tanquetas, militares, policías. Parece kafkiano, parece mentira, pero es cierto, ¿no? De fuerzas especiales. Y al ver eso, López Obrador, que un tipo maduro, hasta se ríe y dice, esto solo hacen los fachos. Y parece que esa fue la gota que derramó el vaso con la egolatría de este muchacho inmaduro que tenemos de presidente, ¿no? Y ordena la irrupción. Entonces, fue escalando esto, pero un absurdo. O sea, es algo desproporcionado y absolutamente ilegal. No se puede hacer, esto es un caso belli. O sea, si no tenemos un gobierno tan sensato como el mexicano, hubieran declarado la guerra a Ecuador porque han invadido territorio mexicano, han maltratado diplomáticos mexicanos. Por un instante, imaginen si eso ocurría en la embajada de Estados Unidos en Quito. Ya no hubieran invadido, pues, Estados Unidos. No lo hace México porque es un país amigo. Pero esto es casus belli. Casos para guerra. Pues claro que es un caso para guerra. Eso significa casus belli. Es un caso de guerra. México tendría todo el derecho de declarar en estos momentos la guerra a Ecuador. Que no lo hacemos, ni siquiera en nuestro vocabulario pasa la idea de que alguien sugiera que esto se haga, pero de que es un casus belli, es un casus belli. Lo dice el propio expresidente de Ecuador y las normas internacionales. ¿O qué creen que estaría pasando en estos momentos si este muchacho, como dice el expresidente Correa, inmaduro, prepotente, le hubiera hecho esto al consulado estadounidense o ruso o chino, Alba? ¿Qué hubiera pasado? Claro, o sea, no se está alegando otra cosa, amigos. Se tiene que reconocer algo. Las embajadas no se atacan. Entiendo que no querían que saliera. Entiendo toda esa parte. Pero no se atacan las embajadas. Las embajadas se respetan. Lo que hizo es una transgresión internacional. Y eso es lo que se está peleando. Que si el señor es un delincuente, que si el señor no es un delincuente, vuelvo y repito, hay las instancias para pedir que no salga. Se le niega el salvoconducto, el señor no deja el Ecuador. Se buscan en las instancias correspondientes la manera de sacarlo de la embajada mexicana por la vía legal, sin asaltar una embajada y sin invadir un país. Porque creo que ante todo debe de reinar la cordura y el respeto al derecho internacional. Y en este caso no lo hay. Imagínate, Alba, si Irán le hiciera esto, por ejemplo, al consulado estadounidense en Irán. Bueno, Alba, lo acaba de hacer Israel la semana pasada en el consulado iraní y hoy se está hablando de guerra entre Irán e Israel. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho, por ejemplo, Irán o Líbano, qué sé yo, al consulado estadounidense? Sería un casus belli. Y además, no solamente sería un casus belli, el pueblo estadounidense le estuviera exigiendo a Biden que demostrara fortaleza y que demostrara que va a vengar la profanación de la soberanía estadounidense. Es el tipo de cosas que fortalecen las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros en México somos muy diferentes. Nosotros condenaríamos un acto de guerra aún a pesar de este tipo de provocaciones. No lo haríamos. Afortunadamente, como dice Correa, somos un pueblo hermano, somos pacifistas y entendemos que nuestros lazos que nos unen con Ecuador van mucho más allá del que está sentado en la silla, lamentablemente en estos momentos, que ha roto las relaciones con México y que ha sentado un terrible precedente en el mundo que se va a pagar y en abonos, Alba. Así es, desafortunadamente. Y esperemos que haya la sanción correspondiente porque una embajada no se asalta. Hay medidas, hay instancias para pelear lo que uno considera que el otro país hizo mal sin asaltar al país. Claro. Pues ya veremos, porque viene la reunión de la OEA en próximas horas y vamos a estar muy atentos también de la postura de Estados Unidos porque el presidente de Ecuador es estadounidense. Sí. Nació en Miami. Entonces, por supuesto que vamos a estar más atentos a ver cuál es la postura de Washington mañana en la OEA respecto de este asunto.
y hagamos deducciones a partir de ahí. Esperemos que sea un caso que no se pase inadvertido, porque sentaría un terrible precedente en la historia de la diplomacia internacional. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.